Mi esposa dijo, ve a donde quieras. Si alguna vez me dejas, volverás arrastrándote a pedir perdón. Después de otro acto de falta de respeto, respondí, ya veremos. Luego me mudé a Madrid por un trabajo bien pagado. Unas semanas después, alguien me llamó. Lo primero que noté en Madrid no fue el idioma ni los edificios. Fue el silencio, y no del tipo apacible, tampoco. Era ese tipo que se instala después de la medianoche cuando estás solo en una habitación que no conoce tu nombre. Mi empresa me alojó en un pequeño apartamento amueblado en el barrio de Salamanca. Paredes grises y limpias, un sofá que parecía pertenecer a una sala de espera y ventanas que sellaban tan herméticamente que parecían diseñadas para mantener el mundo fuera. Cuando dejé la maleta en el suelo, las ruedas dejaron de traquetear y el silencio me golpeó en pleno pecho. De vuelta en casa, en Monterrey, incluso de noche, siempre había algo, una vieja caldera haciendo clic, un perro ladrando a 2 casas de distancia, un camión pasando por la carretera a Laredo. Aquí, oía mi propia respiración. Oía el zumbido del refrigerador como el de un paciente conectado a un monitor. Al día siguiente, comencé a trabajar en horario de México, lo que significaba que mi mañana era la tarde de todos los demás. Me senté en un pequeño escritorio junto a la ventana con una taza de café amargo y una hoja de cálculo llena de rutas de envío y números de contenedores. El trabajo era exactamente en lo que había sido bueno durante 35 años, desenredar el caos sin levantar la voz. A algunas personas les encanta la logística porque son rompecabezas y presión. A mí, me encantaba porque tenía sentido. No puedes salir de un contenedor perdido con palabras. Encuentras el hueco. Sigues el papeleo. Arreglas lo que está roto. Me dije a mí mismo que mi matrimonio podía manejarse de la misma manera. Eso duró unos 4 días. En la quinta noche, caminé hasta una tienda de comestibles al final de la calle porque había comido demasiadas comidas congeladas y mi estómago comenzaba a sentirse como si estuviera forrado de cartón. Encontré un lugar que me recordó a un H.E.B., si los H.E.B. fueran más silenciosos y todo el mundo se moviera como si tuvieran un lugar importante al que ir. Me paré frente a una fila de vasitos de yogur, entrecerrando los ojos ante palabras que bien podrían haber estado impresas bajo el agua. Una mujer a mi lado, mayor, de pelo plateado y zapatos sensatos, me observó forcejear por un momento, luego señaló un vasito y dijo algo que no entendí. Sonrió de todos modos. Gracias, dije, porque era lo único que podía ofrecer. Caminé de regreso a mi apartamento con una bolsa que esperaba que contuviera comida normal y no, de alguna manera, pescado en escabeche. El aire olía a lluvia y diésel. Un tren retumbó en algún lugar subterráneo. Por un segundo, me sentí casi estable. Entonces mi teléfono vibró. ¿Sofía? Me quedé mirando su nombre como si fuera una etiqueta de advertencia. Cuando respondí, su rostro llenó la pantalla. Peinada, con el lápiz labial perfecto. La casa detrás de ella se veía más cálida de lo que tenía derecho a parecer. Bueno, dijo ella, alargando la palabra. Mírate, señor internacional. ¿Es trabajo?, dije. Ella se rió. Claro. Crisis de la mediana edad con pasaporte. No reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que si le daba la más mínima oportunidad, montaría un incendio. Necesito que firmes algo, continuó, cambiando de tono como si accionara un interruptor. ¿Qué es? Solo papeleo, dijo. Para un proyectito. No hagas de esto un drama. ¿Qué proyecto? Ella puso los ojos en blanco. Paco, no todo es asunto tuyo. Casi dije, estamos casados. Sí es asunto mío. Pero me lo guardé. Envíamelo por correo electrónico, dije. Lo miraré. La sonrisa de Sofía se volvió afilada. Solo fírmalo cuando llegue. No empieces a actuar como mi padre. Luego se inclinó más cerca de la cámara y bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Anoche invité a gente a casa, dijo. La casa se sintió viva de nuevo. Algo frío me recorrió por dentro. ¿Qué gente? Pregunté. Se encogió de hombros.
Amigos, vecinos. Gente que no es aburrida. Al fondo, vi un destello de movimiento. Alguien pasando por el umbral de la puerta, riendo. En mi casa. La llamada terminó, y me quedé mirando mi propio reflejo en la pantalla negra del teléfono. Durante un largo minuto, todo lo que oí fue el latido de mi corazón y el débil y distante bullicio de la ciudad afuera. Me dije que no me dejara llevar por la espiral. No asumas. No reacciones. Regla número 1 de la logística: no entres en pánico hasta que tengas datos. Así que, verifiqué los datos. Abrí nuestra aplicación bancaria, esperando quizás algunas compras de supermercado o una cena fuera. En cambio, vi la compra de un sofá nuevo, uno grande. Luego un cargo en una tienda de decoración de diseño que no reconocí. Luego una reserva de hotel. Y luego, el que me dejó la boca seca, un retiro de efectivo de una suma tan considerable que los números parecían incorrectos a primera vista. Parpadeé y lo leí de nuevo. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Casi podía oír la voz de Ernesto en aquella carne asada. ¿Quieres que diga algo? No llamé a Sofía. Todavía no. Llamé a Ernesto. Contestó al segundo tono. Paco, ¿tienes un minuto? Pregunté, manteniendo la voz firme. Siempre. Le conté sobre la llamada, sobre la gente en mi casa, sobre el dinero. Ernesto exhaló lentamente. ¿Quieres que pase por allí? Preguntó. No, dije rápidamente. Luego, más suave, quizás. No lo sé, Paco, dijo Ernesto, y su voz tenía esa calma de líder sindical, del tipo en el que confías en una crisis. Tienes que protegerte. ¿Me oyes? Te oigo. Después de colgar, me senté en mi escritorio y miré alrededor del apartamento que no sentía como mío. Mi pecho dolía de esa manera sorda y opresiva. Pensé en mi viejo jeep en la entrada. El olor a café en el restaurante de la avenida Gonzalitos. La forma en que se sentía el aire en las noches de verano cuando el sol se ocultaba detrás de los árboles. Me había ido por dignidad. No esperaba sentirme tan vacío. 2 días después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada del trabajo con un asunto que parecía pertenecer a un tribunal: solicitud de cumplimiento normativo, se requiere verificación de firma. Lo abrí, y las palabras en la pantalla hicieron que la sangre se me fuera del rostro. Me pedían que confirmara si había firmado un conjunto de documentos de autorización vinculados a una declaración financiera en mi domicilio de Nuevo León. Documentos que llevaban una firma que se parecía a la mía. Solo que yo no recordaba haber firmado nada. Y en el fondo, ya sabía por qué. Mi teléfono sonó a las 3:07 de la madrugada. No era el suave zumbido que hace cuando Sofía quiere algo. Este era un timbre fuerte, agudo e insistente, como si a las malas noticias no les importara la hora que es. Lo busqué a tientas en la oscuridad. Tenía la garganta seca. El apartamento estaba frío de esa extraña manera en que se ponen los apartamentos de Madrid por la noche, sellados como un frasco. Afuera, la calle estaba vacía. Sin grillos, sin la autopista lejana. Solo el bajo zumbido de una ciudad que nunca duerme del todo. Miré la pantalla. Número desconocido. Por un segundo, casi lo dejo pasar. Entonces, el correo electrónico del trabajo brilló en mi mente. Solicitud de cumplimiento normativo, se requiere verificación de firma. Respondí. ¿Hola? La voz de una mujer llegó, tranquila pero cautelosa. ¿Señor Hernández? Soy Francisco. Mi nombre es Marisol. Soy asistente legal en un bufete de Nuevo León. Siento llamar tan tarde. Mi expediente dice que actualmente se encuentra en Madrid. Me incorporé, la manta deslizándose hasta mi cintura. Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Hubo una pausa, como si estuviera eligiendo palabras que no la metieran en problemas legales. Necesito hacerle una pregunta directa, señor. ¿Le ha otorgado a su esposa, Sofía Hernández, un poder notarial? La habitación pareció inclinarse.
Me llevé la palma de la mano a la frente. No, dije. Absolutamente no. Otra pausa, esta más larga. De acuerdo, dijo en voz baja. Gracias. Eso ayuda. ¿Ayuda a quién? Pregunté. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en ese diminuto apartamento. Marisol, ¿qué está pasando? No soy abogada, dijo, firme, así que no puedo asesorarlo, pero puedo decirle por qué estoy llamando. Su esposa ha presentado documentos a un prestamista que hacen referencia a una autorización, un poder notarial, y están adjuntos a una solicitud de préstamo. Una ola de frío recorrió mi estómago. ¿Un préstamo? Repetí. Sí, señor. Un préstamo comercial, dijo. La solicitud vincula la financiación a su domicilio conyugal en Monterrey y hace referencia a su historial de ingresos. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. ¿Qué negocio? Marisol dudó, luego dijo, una pequeña empresa de importación, a escala de boutique, según los materiales. Menciona el aprovechamiento de la red logística y las relaciones industriales del señor Hernández. Por un segundo, no pude hablar. No era solo dinero. Ni siquiera era la casa. Era mi nombre, mi reputación, mi trabajo, lo único que había construido con mis propias manos en décadas de hacer lo correcto, incluso cuando nadie aplaudía por ello. Así que está usando mi carrera como un cupón de descuento, dije, y la amargura me sorprendió. Marisol no reaccionó al tono. Se mantuvo profesional. Señor Hernández, no conozco su matrimonio y no estoy aquí para juzgar. Solo necesitaba verificar si usted autorizó conscientemente estos documentos. No lo hice, dije. Mi voz temblaba ahora. No firmé nada. Entendido, dijo. Tomaré nota en el expediente. Espere, dije rápidamente. ¿Quién es el prestamista? ¿Para qué bufete trabaja? ¿Por qué está involucrada? Trabajo para un abogado que está revisando la documentación por un asunto relacionado, dijo, cautelosa. Puedo proporcionarle el nombre del bufete, pero no puedo enviarle nada sin la debida autorización. Solté un aliento que sabía a pánico. En mi cabeza, ya podía ver el rostro de Sofía en esa videollamada, sonriendo con aire de suficiencia, llamándolo un proyectito. Podía oír su voz en mi cocina, volverás arrastrándote. Marisol, dije, forzándome a hablar más despacio. ¿Cree que la firma está falsificada? No puedo hacer esa afirmación, respondió. Pero puedo decir que la firma no parece consistente con el ejemplo proporcionado en los registros del prestamista. Por eso se están haciendo preguntas. El refrigerador zumbó. En algún lugar lejano, una sirena sonó una vez y luego desapareció. Quería lanzar el teléfono. Quería reservar un vuelo en ese mismo instante. Quería irrumpir en mi propia casa y arrancarle cada trozo de papel de las manos a Sofía. En cambio, hice lo que siempre he hecho cuando el mundo deja de tener sentido. Pedí los hechos. ¿Puede enviarme por correo electrónico la información de contacto de su bufete? Pregunté. Sí, dijo Marisol. A la dirección desde la que llama. Está bien. De acuerdo, dijo. Y señor Hernández, lo siento. Sé que esto es mucho. La llamada terminó. Me quedé sentado allí en la oscuridad, sosteniendo el teléfono como si pesara 25 kilos. Hay un tipo de ira que es caliente y ruidosa, del tipo que ves en las películas donde un hombre rompe una lámpara y grita en la noche. Esta no era así. Esta era una ira fría, del tipo que te estrecha la visión y agudiza tus pensamientos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las farolas de Madrid proyectaban líneas pálidas sobre la acera. Un autobús siseó al detenerse en algún lugar, las puertas abriéndose y cerrándose como un suspiro. Podía oler la lluvia a través de la grieta en el marco de la ventana. Pensé en Sofía en mi casa, mi sofá, mi cocina, mis facturas, mi nombre, riendo con gente mientras intentaba construir una vida sobre una mentira. Luego pensé en lo que pasaría si esa mentira se hiciera oficial.
En logística, si un documento está mal, todo el envío puede quedar retenido. Si lo ignoras, no solo pierdes dinero, pierdes la confianza. Y la confianza es lo más difícil de recuperar una vez que se ha perdido. No volví a dormirme. Ni siquiera lo intenté. Cuando comenzó mi jornada laboral más tarde, me moví por las reuniones como si estuviera bajo el agua. Respondí preguntas sobre puertos y tiempos de tránsito. Resolví un problema de aduanas con un proveedor en Michigan. Mis manos hacían el trabajo automáticamente, pero mi mente permanecía en Monterrey, en el mostrador de mi cocina, escuchando la voz de Sofía. Al mediodía, hora de Madrid, salí de la oficina y llamé a Ricardo Lazo, un expatriado mexicano con el que había estado trabajando sobre el terreno. Ricardo rondaba los 50, era agudo como un cuchillo, divorciado 2 veces y alérgico a las excusas. Respondió con su habitual saludo brusco. ¿Estás vivo, Paco? Apenas, dije. Le conté sobre el correo de cumplimiento normativo, sobre las alertas del banco y luego sobre la llamada de las 3 de la madrugada. Ricardo no hizo ruidos de compasión. Solo escuchó. Cuando terminé, dijo, está jugando a las vencidas con tu vida. Sigo pensando que hay un malentendido, admití. Que tal vez ella solo. Paco, interrumpió Ricardo, sin crueldad. He estado casado con 2 mujeres que podían sonreír mientras te robaban la cartera. Esto no es un malentendido. Esto es un plan. Se me encogió el estómago. Si lo detengo ahora, está acabada. Entonces debería haber pensado en eso, dijo Ricardo. Pero aquí está la cosa. Si no lo detienes, el que podría estar acabado eres tú. Tu nombre está en ello. Esa última parte me golpeó duro porque era verdad. Le di las gracias y colgué. Me sudaban las manos. Busqué una abogada de derecho de familia en Monterrey, alguien local, alguien que entendiera los tribunales de Nuevo León y no hablara como un robot. Ernesto había mencionado un nombre una vez, y después de algunas llamadas, conseguí una cita con la licenciada Kenia Herrera. La licenciada Herrera se reunió conmigo por videollamada. Tenía unos 40 años, pelo corto, gafas de leer y 0 tonterías. Detrás de ella, pude ver certificados enmarcados y una foto suya de pie con un Golden Retriever que parecía más feliz que nadie en mi matrimonio. Señor Hernández, dijo. Cuénteme qué está pasando. Empiece por la carne asada si es necesario. Y así lo hice. Se lo conté todo, y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo ridículo que sonaba, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Cuando terminé, la licenciada Herrera asintió una vez. De acuerdo, dijo. Aquí está la versión simple. Me incliné más cerca de la pantalla. Si su esposa está usando su identidad, su historial de ingresos o documentos falsificados para obtener financiación, dijo, usted está en riesgo. No porque usted lo haya hecho, sino porque está conectado. Si el prestamista cree que usted lo autorizó, o si su silencio permite que proceda, su nombre podría quedar enredado en el lío. Yo no firmé nada, dije. Lo entiendo, respondió la licenciada Herrera. Pero tenemos que demostrarlo. Y tiene que actuar como un hombre que se protege a sí mismo, no como un hombre que intenta ser amable. Eso me dolió porque era verdad. Había construido toda mi vida adulta en torno a ser el hombre amable, el hombre fiable, el hombre que mantiene la paz. La licenciada Herrera continuó, podemos hacer algunas cosas rápidamente. 1. Separamos las finanzas formalmente. 2. Documentamos todo, cada alerta, cada correo electrónico, cada conversación. 3. Enviamos una notificación al prestamista si es necesario. Pero, hizo una pausa, aquí hay una decisión estratégica. ¿Qué decisión? Pregunté, aunque ya sentía que se avecinaba. A veces, dijo, el resultado más limpio y satisfactorio es dejar que alguien siga caminando mientras está seguro de que tiene la razón, hasta que la verdad lo alcanza en una habitación llena de testigos. Se me secó la boca. La licenciada Herrera me sostuvo la mirada a través de la cámara. No le estoy diciendo que tienda una trampa. Le estoy diciendo que deje de rescatar a alguien que activamente lo está sacrificando para salvarse.
Por un momento, no pude responder porque mi mente saltó hacia atrás, no a la crueldad de Sofía, sino a las partes más suaves, su risa hace 20 años en un reservado de un restaurante, la forma en que me sostuvo el brazo en el funeral de mi madre, las noches que nos sentamos en el sofá viendo películas antiguas como si la vida fuera simple. Luego recordé la expresión de su rostro en esa carne asada, el desprecio, la certeza de que siempre me lo tragaría. Miré mis manos. Estaban firmes ahora. No quiero destruirla, dije en voz baja. La voz de la licenciada Herrera se suavizó una fracción. Entonces no lo haga. Pero no permita que ella lo destruya a usted. Después de la llamada, abrí un correo electrónico en blanco dirigido al contacto del prestamista que Marisol había mencionado. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Podía escribir 2 frases y acabar con todo el asunto. Escribí la primera línea. Luego me detuve. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Al final, lo guardé como borrador. Sin enviar. Todavía no. Porque algo en mí, algo más antiguo que el miedo, quería que Sofía asumiera sus propias decisiones, plenamente, públicamente, con la misma confianza que había tenido cuando me dijo que volvería arrastrándome. Cerré el portátil, respiré hondo y me hice una promesa. ¿Estaría tranquilo? Sería legal. Estaría preparado. Y dejaría que la cuerda se soltara lo suficiente para que la verdad la ajustara por sí misma. Me dije a mí mismo que ese correo electrónico sin enviar era una red de seguridad, no un arma. Pero una vez que decides dejar de rescatar a alguien, empiezas a darte cuenta de la frecuencia con la que lo has estado haciendo. Sofía me envió un mensaje a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Buenos días, cariño. ¿Recibiste el papeleo? Solo fírmalo cuando llegue. Hoy estoy ocupada. Fuera de mi ventana en Madrid, el cielo era gris pizarra. Un autobús siseó en la esquina. Me quedé mirando su mensaje hasta que mi café se enfrió, luego respondí, ¿qué papeleo? Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Su respuesta aterrizó como una bofetada. No empieces, Paco. Es solo para el negocio. Dijiste que querías que hiciera algo con mi vida. No respondí. En su lugar, abrí una carpeta en mi portátil. Capturas de pantalla, alertas bancarias, el correo de cumplimiento normativo, el contacto de Marisol, las notas de la licenciada Herrera. La nombré como nombro los proyectos de trabajo, documentos Hernández. Se sentía mal poner mi matrimonio en un archivo. También se sentía necesario. En mi descanso para comer, llamé a Ernesto a Monterrey. El traqueteo familiar de su vieja Ford se escuchó a través del teléfono. «Puedo pasar por tu casa después del trabajo», dijo. «Solo mira», le dije. Sin llamar a la puerta, sin dramas. 2 horas después, Ernesto me envió una foto de la entrada de mi casa. Mi Jeep estaba allí como siempre, junto a un todoterreno plateado que no reconocí. Luego, otra foto, luces encendidas dentro de mi casa, cortinas abiertas, como si Sofía quisiera que la calle la viera ganar. Sofía llamó esa noche, solo voz. «¿Por qué no respondes?», exigió. «Estoy trabajando», dije. «Siempre estás trabajando», espetó. «Mientras tanto, yo estoy haciendo todo aquí». «¿Qué es, todo?», pregunté, tranquilo a propósito. Una pausa. «Empezar algo real», dijo. «Y tú estás actuando como mi enemigo». «Recibí un correo de cumplimiento normativo», le dije. «Quieren que verifique unas firmas vinculadas a nuestra dirección». Silencio, denso, sospechoso. «Eso es estándar», dijo finalmente. «Demasiado rápido, demasiado suave». «¿Firmaste con mi nombre?», pregunté. «Estás siendo dramático», dijo. «Soy tu esposa». «Lo compartimos todo». «No compartimos mi firma», dije. Su tono se volvió dulce, como lo hace justo antes de clavar el cuchillo. «Paco», dijo suavemente. «No hagas esto desde allá. No me hagas la mala de la película». «Yo no lo hice», dije.
Lo hiciste tú. La línea se cortó. Después de eso, dormir se convirtió en una serie de breves derrotas. 10 minutos aquí, 20 minutos allá. Me despertaba con el corazón martilleando como si hubiera incumplido un plazo de envío. En el trabajo, solucionaba problemas portuarios y retenciones de aduanas mientras mi mente seguía reproduciendo la sonrisa de suficiencia de Sofía en la carne asada. Ricardo Lazo fue el primero en darse cuenta. Parece que has estado viviendo a base de café de aeropuerto y malas decisiones, dijo. Casi, murmuré. Le conté sobre la pregunta de la firma falsificada y las alertas del banco. Ricardo no parpadeó. Está usando tu nombre como si fuera una tarjeta de crédito, dijo. Deja de permitírselo. Esa tarde, tuve otra llamada con la licenciada Herrera. Sin rodeos, sin compasión, solo pasos. Separamos las finanzas legalmente, dijo. Cuentas nuevas, mueve tu depósito, pon notas de autorización dual en la cuenta conjunta. Documenta todo. Y no discutas con ella por teléfono. Explotará, dije. La mirada de la licenciada Herrera se mantuvo firme. Que lo haga. La ira no es una prueba. Los registros sí. Hice exactamente lo que dijo la licenciada. Se sintió como apretar los tornillos de una máquina que no querías admitir que estaba fallando. Los mensajes de Sofía comenzaron a llegar en oleadas. ¿Así que esto es lo que estás haciendo? ¿Controlarme desde Europa? Luego, sabía que te pondrías en mi contra. Los hombres siempre lo hacen cuando las mujeres intentan tener éxito. Y más tarde, más suave, casi convincente, Paco, por favor. La casa se siente vacía sin ti. Ese me dio justo en el pecho porque sonaba como la Sofía que solía conocer. Luego recordé la solicitud de préstamo, la firma falsificada, los extraños en la entrada de mi casa. Vacío no era lo que ella temía. Perder el control, sí. Para el viernes por la mañana, mi cuerpo había dejado de fingir. Mi presión arterial estaba lo suficientemente alta como para que una enfermera de la clínica me dijera amablemente que el estrés no era un pasatiempo. En el camino de regreso, la ciudad olía a piedra húmeda y humo de cigarrillo. Pasé por el escaparate de una panadería que brillaba cálidamente con panés que no podía pronunciar. Y me di cuenta de lo lejos que había viajado solo para sentirme respetado. De vuelta en Monterrey, el respeto solía ser simple: preséntate, haz tu trabajo, paga tus facturas, dale la mano a un hombre y que sea de verdad. En algún punto del camino, había empezado a aceptar menos en casa de lo que jamás aceptaría de un extraño en el trabajo. En mi apartamento, me senté en la pequeña mesa y me quedé mirando mi anillo de bodas. Siempre se había sentido como una promesa. Ahora, se sentía como un recordatorio de cuánto tiempo había estado en silencio. No me lo quité. Todavía no. Simplemente presioné mi pulgar contra él hasta que el metal se calentó. Y me dije lo mismo que les digo a los nuevos empleados cuando un envío se pierde: no adivines. No entres en pánico. Sigue el rastro. Caminé de regreso a mi apartamento con la mandíbula apretada y las manos finalmente firmes. No por calma, sino por decisión. Llamé a Ernesto de nuevo. ¿Qué tan malo es?, pregunté. Ernesto exhaló. Puso un cartel en el jardín, dijo. Estaca de plástico, como los de las inmobiliarias. ¿Qué tipo de cartel? Gran inauguración, dijo Ernesto. Sofía Hernández Imports. Sábado por la noche, en el salón de eventos de la calle Morelos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Está usando nuestro apellido para un negocio? Peor, dijo Ernesto. Dice, patrocinado por el legado y los contactos de Francisco Hernández. ¿Patrocinado? ¿Legado? ¿Contactos? Como si toda mi vida fuera un accesorio que ella pudiera sacar a escena para recibir aplausos. Oí la voz de la licenciada Herrera en mi cabeza. A veces la verdad necesita testigos. Voy a casa, dije. Ernesto no vitoreó. Solo dijo, ¿quieres que esté cerca? Sí, dije, pero no estoy buscando pelea.
La voz de Ernesto se suavizó. Nunca lo has hecho. Esa noche, reservé un vuelo, Madrid a Houston, Houston al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Empaqué ligero, documentos, una camisa limpia, mi portátil y una especie de resolución cansada. Antes de irme al aeropuerto, me quedé en ese silencio de Madrid una última vez, el zumbido del refrigerador, el tren lejano, y le envié a Sofía un único mensaje: estaré en Monterrey el sábado. Sin amenaza, sin súplica, solo una marca de tiempo. Si Sofía quería una habitación llena de testigos, finalmente estaba listo para dársela. Lo primero que me golpeó cuando bajé del avión en Monterrey no fue el frío. Fue el olor. Combustible de avión y aire invernal. Aunque solo era principios de junio, Monterrey tiene una forma de convertir las tardes húmedas en algo que se siente como finales de otoño. Olía a hogar, a asfalto y café y al río Santa Catarina en un día ventoso. No fui a casa primero. Esa fue la instrucción de la licenciada Herrera. No le des una escena privada, había dicho. Si quiere inventar una historia, no dejes que lo haga a puerta cerrada. Estarás caminando hacia una trampa si vas a casa solo. Así que me registré en un Holiday Inn cerca del aeropuerto, del tipo con alfombra beige y una máquina de hielo que nunca suena saludable. Y me reuní con la licenciada Kenia Herrera en el vestíbulo. Era exactamente como había sido en vídeo, ojos agudos, traje impecable, sin paciencia para tonterías. Se deslizó en el reservado frente a mí con un bloc de notas legal y un bolígrafo. Te ves fatal, dijo, sin crueldad. Me siento fatal, admití. Bien, dijo. Significa que estás alerta. Repasó el plan de nuevo, claro y simple. Vas a ir a ese evento, dijo. No hablarás hasta que yo te lo diga. No discutirás. No levantarás la voz. Sofía va a provocarte. Querrá que parezcas emocional. No le des eso. Asentí. La licenciada Herrera golpeó su bolígrafo. ¿Trajiste todo? Deslicé una carpeta sobre la mesa, alertas bancarias, capturas de pantalla, el correo de cumplimiento normativo, la verificación de Marisol y una copia impresa de los resúmenes de la solicitud de préstamo que la licenciada había obtenido por la vía legal. Sin robos, sin hackers, solo papeleo, la forma en que luchan los adultos responsables. La licenciada Herrera lo hojeó como si estuviera clasificando recibos para una auditoría fiscal. Esto es sólido, dijo. Y la mejor parte es que nada de esto es una opinión. Son hechos. Tragué saliva. ¿Y si llora? Pregunté, y me odié por ello. Los ojos de la licenciada se entrecerraron. Paco, dijo, si llora porque la han pillado, no es tu trabajo arreglarlo. El sábado por la noche, pasé con el coche por mi casa. Me dije que no lo haría. Me dije que solo me subiría la presión arterial. Pero las calles me resultaban familiares, la avenida Gonzalitos, los viejos letreros de los restaurantes, las mismas aceras agrietadas, y mis manos giraron el volante sin pedir permiso. El jardín delantero parecía un escenario. Había un cartel en una estaca de plástico, como dijo Ernesto, Sofía Hernández Imports. Gran inauguración esta noche. Debajo, en letras más pequeñas, patrocinado por el legado y los contactos de Francisco Hernández. Mi legado. Como si mis 35 años de trabajo limpio y responsabilidad silenciosa fueran una marca que ella pudiera estampar en una pancarta. Un coche que no reconocí estaba en mi entrada, otro estaba aparcado torcido junto al bordillo. A través de la ventana, vi movimiento, gente dentro de mi sala de estar, riendo. Seguí conduciendo, no porque tuviera miedo, sino porque la licenciada Herrera tenía razón. La escena privada era donde Sofía ganaría. Lloraría, culparía, tergiversaría, y yo estaría allí de pie, agotado, tratando de explicarme como un adolescente sorprendido fuera de casa después de la hora. En cambio, me dirigí hacia la calle Morelos. El salón de eventos de Monterrey era el tipo de lugar en el que habías estado 100 veces si creciste por aquí, luces fluorescentes, sillas plegables, un escenario que había visto fiestas de jubilación y bazares de iglesia, y un aparcamiento lleno de coches sensatos. Cuando entré, me senté un momento con ambas manos en el volante.
Escuché mi propia respiración. Saboreé el café rancio de avión en la parte posterior de mi garganta. Volverás arrastrándote. No me estaba arrastrando, pero estaba temblando. No de miedo, más bien como la última protesta del cuerpo antes de que la mente tome el control. La camioneta de Ernesto se aparcó a mi lado. Salió lentamente, como un hombre que se adentra en el mal tiempo. ¿Estás listo?, preguntó. Todo lo que puedo estarlo, dije. Me miró a la cara. ¿Me quieres cerca? Solo cerca, dije. Si empiezo a hacer alguna estupidez, recuérdame que tengo 58 años. Ernesto esbozó una pequeña sonrisa. Te recordaré que tienes 60, corrigió. Dentro del salón, el olor me golpeó primero, perfume barato, café en grandes urnas de metal y guisos de comidas populares. Alguien había puesto cubos de queso y galletas saladas en una mesa plegable. Una pancarta colgaba sobre el escenario con el nombre del negocio de Sofía en letras negritas. Sofía estaba al frente, vestida como si se presentara a un cargo político, pelo rizado, vestido ajustado, sonrisa lo suficientemente brillante como para cegarte. Estaba presidiendo la reunión, riendo, tocando codos, haciendo que la gente sintiera que les estaba haciendo un favor al permitirles estar cerca de ella. Vi algunas caras que reconocí, vecinos, un par de personas de la iglesia, el primo de alguien que siempre socializaba. Y entonces, se me encogió el estómago. Dos hombres que conocía de mi industria, tipos con los que había tratado en ofertas de envío, hombres que confiaban en mi palabra en un contrato porque nunca les había mentido. Los había invitado, usando mi nombre como cebo. La licenciada Herrera se reunió conmigo cerca de la parte de atrás, tranquila como un juez. Llevaba un traje azul marino y una carpeta sencilla, como si se dirigiera a una reunión, no a una confrontación pública. Recuerda, dijo en voz baja. No estamos aquí para humillarla. Estamos aquí para detener el daño y decir la verdad. Asentí, aunque una parte de mí quería humillación. No fingiré que estaba por encima de eso. Sofía me había estado humillando durante años de pequeñas maneras, risitas, pequeños cortes. Esa noche, todos verían el patrón que había estado tragándome solo. Sofía subió al escenario y dio un golpecito al micrófono. Hola a todos, dijo con voz brillante. Muchas gracias por venir esta noche. Significa mucho para mí. Aplausos educados. Ella sonrió más ampliamente. Algunos de ustedes saben que el último año ha sido difícil. No entraré en detalles, pero a veces la vida te obliga a reinventarte. Otra ronda de aplausos. Ya podía sentir cómo construía la historia, Sofía la víctima, Sofía la luchadora. Miró hacia el fondo de la sala como si buscara a alguien. A mí. Cuando sus ojos se posaron en los míos, su sonrisa vaciló por medio segundo. Solo una grieta. Luego se recuperó rápidamente. Esta noche, continuó, se trata de nuevos comienzos, de coraje, de no dejar que nadie, te diga lo que no puedes hacer. La multitud aplaudió de nuevo, más fuerte. Los dos tipos de la industria asentían como si ella fuera inspiradora. Sofía se inclinó hacia el micrófono, su voz bajando a un tono casi tierno. Y tengo que agradecer a mi esposo, Francisco, dijo. Aunque él eligió un camino diferente, su legado y sus contactos me han inspirado a construir algo propio. Ahí estaba, la mentira envuelta en un cumplido. Apreté los puños. Podía sentir mi pulso en las yemas de los dedos. Ernesto se movió a mi lado, lo suficiente para anclarme. La licenciada Herrera dio un lento paso hacia adelante. Sofía levantó su copa. Por la reinvención, dijo. Los aplausos aumentaron. La gente sonrió. Alguien silbó. Y en medio de esos aplausos, la voz de la licenciada Herrera se abrió paso. No fuerte, no enfadada, solo clara. Señora Hernández, dijo. Soy la licenciada Kenia Herrera, abogada del señor Francisco Hernández. La sala no se silenció de inmediato. Al principio, la gente pensó que era parte del programa. Luego el rostro de Sofía se tensó.
La licenciada caminó hacia la mesa delantera y colocó su carpeta con un suave golpe. No fue dramático. No necesitaba serlo. El sonido del papel sobre el plástico se extendió por esa sala como una advertencia. Antes de que continúe, dijo la licenciada Herrera, necesitamos abordar un asunto de documentación que presentó para obtener un préstamo comercial. Los aplausos se extinguieron por partes. La conversación se detuvo. Las cabezas se giraron. Sofía soltó una risa que no coincidía con sus ojos. Este no es el momento, dijo, todavía sonriendo, todavía intentándolo. La licenciada se mantuvo firme. Es exactamente el momento, replicó. Porque ha estado utilizando la identidad y el historial de ingresos del señor Hernández sin autorización. Un murmullo recorrió la sala como el viento entre hojas secas. Los ojos de Sofía se lanzaron de nuevo hacia mí, agudos, furiosos, asustados. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Luego encontró su voz, baja y venenosa. Paco, siseó, no al micrófono, solo en el aire entre nosotros. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Solo observé cómo la verdad se erguía frente a testigos. El primer instinto de Sofía no fue disculparse. Fue actuar. Bajó del escenario con esa misma sonrisa brillante, moviéndose hacia la licenciada Herrera como si estuviera saludando a una vieja amiga en la iglesia. La multitud se inclinó. Podías oír los pequeños ruidos que hace la gente cuando está incómoda, carraspeos, platos de papel moviéndose, la pata de una silla chirriando en la baldosa. ¡Oh, Dios mío!, dijo Sofía, riendo demasiado agudo. Licenciada, ¿verdad? Todo esto es un malentendido. La licenciada Herrera no le devolvió la sonrisa. Simplemente abrió la carpeta. Señora Hernández, dijo, tranquila como un cajero de banco, voy a simplificar esto. Extendió 3 juegos de papeles sobre la mesa delantera como si estuviera colocando cartas en un juego que nadie quería jugar. 1, dijo, golpeando la primera pila, la solicitud de préstamo que presentó para Sofía Hernández Imports, con fecha del 28 de mayo. 2, continuó, golpeando la segunda, la autorización de poder notarial adjunta, que pretende otorgarle autoridad para firmar en nombre del señor Hernández. Y 3, dijo, golpeando la última, la alerta de fraude del prestamista y el informe de comparación de firmas. La sala se volvió más silenciosa. No en silencio, sino de esa manera en que una habitación se queda quieta cuando la gente se da cuenta de que quizás tenga que recordar lo que está escuchando. La sonrisa de Sofía comenzó a desdibujarse en las comisuras. No puedes hacer esto, susurró. Y ahora su voz había bajado lo suficiente como para no ser para la multitud. Era para mí. Di un paso adelante, no agresivo, solo presente. Quería que viera que no me estaba escondiendo detrás de mi abogada. Estaba de pie por mí mismo. Paco, dijo, con los ojos muy abiertos. ¿En serio estás tratando de arruinarme delante de todo el mundo? Miré a mi alrededor, a las caras que observaban, vecinos, gente de la iglesia, 2 tipos de la industria que habían confiado en mi palabra. Ernesto estaba a un lado, con los brazos cruzados como un hombre que custodia una línea en la arena. Yo no invité a todo el mundo aquí, dije en voz baja. Lo hiciste tú. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Por qué me dejaste?, espetó. Te fuiste a Europa como un viejo con pasaporte, terminé por ella. Algunas personas se movieron. Una mujer cerca del fondo se tapó la boca con la mano. Los 2 tipos de la industria dejaron de asentir. Ahora observaban, de manera diferente. La licenciada Herrera habló de nuevo, clara y firme. Señora Hernández, ¿la autorizó el señor Hernández a usar su historial de ingresos para obtener este préstamo? Sofía miró a la multitud como si buscara a alguien que la rescatara. Estamos casados, dijo, como si eso lo explicara todo. Ese es nuestro dinero. Así no funciona la autorización, replicó la licenciada. La voz de Sofía se elevó. Se suponía que debía apoyarme. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, no porque doliera menos, sino porque finalmente tenía sentido.
Sofía no veía el matrimonio como una asociación. Lo veía como un derecho. La licenciada Herrera pasó una página y leyó, no de forma teatral, simplemente con claridad. Esta solicitud establece que el señor Hernández estará activamente involucrado en la logística operativa y la adquisición, dijo. También establece que ha otorgado autoridad para firmar a través de un poder notarial. El rostro de Sofía se puso pálido. La licenciada levantó la vista. El señor Hernández ha confirmado que no otorgó poder notarial. También ha confirmado que no firmó estos documentos. La cabeza de Sofía se giró bruscamente hacia mí. Sus ojos estaban brillantes ahora, pero no era tristeza. Era rabia mezclada con pánico. Estás haciendo esto porque estás enfadado, siseó. Porque hice una broma. Solté un lento aliento. El salón olía a café y perfume barato. Y por un segundo, pude oír de nuevo la carne asada, la carne chisporroteando, la risa de los vecinos muriendo a medias. Las palabras de Sofía, afiladas como el cristal, volverás arrastrándote. Estoy haciendo esto porque mentiste, dije. Y porque usaste mi nombre. La voz de Sofía se quebró. ¿Entonces, vas a dejar que fracase? La licenciada Herrera respondió antes de que yo pudiera. Nadie la está dejando hacer nada, señora Hernández. Usted hizo las presentaciones. Usted eligió adjuntar una autorización falsificada. La palabra falsificada cayó con fuerza. Un murmullo recorrió la sala. Sofía se giró hacia la multitud, con las manos levantadas como un político atrapado en un escándalo. Esto es ridículo, dijo en voz alta. Paco está confundido. Está estresado. Ha estado en el extranjero y no está pensando con claridad. Esa dolió porque no era solo una mentira, era la historia que había estado contando durante años. Paco es fiable. Paco es viejo. Paco no está del todo bien. El tipo de la industria que conocía, Tomás Calderón, pelo canoso, chaqueta impecable, inclinó la cabeza, estudiándola. El otro, Natán Pérez, frunció el ceño como si hubiera mordido algo agrio. La licenciada se inclinó ligeramente, su voz aún tranquila. Señora Hernández, el informe del prestamista marca su solicitud porque la firma no coincide con la muestra de firma conocida del señor Hernández. El Departamento de Cumplimiento Normativo del empleador del señor Hernández también solicitó una verificación porque estos documentos activaron un problema de divulgación vinculado a su puesto. La boca de Sofía se abrió y luego se cerró, porque ahora se daba cuenta de que no solo había jugado con mi matrimonio, había jugado con mi trabajo. Y mi trabajo era el único lugar en el que nunca había sido débil. Sofía se acercó a mí, y por primera vez en toda la noche, su voz bajó a un tono más suave, casi suplicante. Paco, dijo, por favor, no hagas esto aquí. No delante de ellos. La sala contuvo el aliento. Extendió la mano para tomar mi brazo, y yo me estremecí antes de poder evitarlo. No porque me hubiera hecho daño físicamente, sino porque de repente sentí cuántas veces me había agarrado, emocionalmente, para volver a ponerme en mi sitio con una sonrisa y un chantaje emocional. Los ojos de Sofía se llenaron. Susurró, volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Ahí estaba de nuevo. No una amenaza esta vez, sino una creencia. La miré de verdad. Su maquillaje era impecable, pero sus manos temblaban. Su sonrisa había desaparecido. Toda esa confianza que llevaba como un abrigo se le estaba cayendo de los hombros. Podría haber dicho algo cruel. Podría haberme quedado allí y disfrutarlo. En cambio, oí mi propia voz salir firme, casi triste. Me arrastré una vez, dije. Por nosotros. Me disculpé por cosas que no hice solo para mantener la paz. Los labios de Sofía temblaron. Pago. Ya no, dije. La licenciada Herrera se adelantó con una sola hoja de papel. Señora Hernández, dijo, esta es una notificación formal de que el señor Hernández no autoriza ninguna actividad financiera, presentación de negocios o solicitud de préstamo a su nombre o vinculada a sus ingresos. Esta notificación se proporcionará al prestamista y a las partes pertinentes.
Sofía manoteó al aire como si pudiera arrebatar el papel. No puedes, susurró. La licenciada no levantó la voz. No lo necesitaba. Podemos, y lo hemos hecho. La sala estaba tan silenciosa ahora que podía oír cómo se encendía el aire acondicionado del edificio. Sofía se giró, sus ojos saltando de cara en cara. La gente a la que había estado sonriendo 10 minutos antes de repente estaba ocupada mirando sus zapatos o sus vasos. La mujer que había traído el guiso miraba hacia abajo como si nunca lo hubiera visto antes. Sofía levantó la barbilla, tratando de recuperar el control. Bien, espetó. Bien. Si quieres avergonzarme, adelante. Pero no creas que te saldrás con la tuya. Su voz se elevó de nuevo, aguda y brillante. Todos aquí deberían saber que Paco está haciendo esto por despecho. Me dejó. Me abandonó. Y ahora vuelve para castigarme. Esperé un momento, luego hablé, no en voz alta, solo con claridad. No volví para castigarte, dije. Volví para decir la verdad y para mantener mi nombre limpio. Tomás Calderón negó con la cabeza lentamente, casi decepcionado. El rostro de Natán Pérez se endureció. Los dos se apartaron de Sofía como si la distancia pudiera protegerlos de ser asociados con ella. Eso es lo que pasa con una sala pública. No puedes controlar lo que la gente ve una vez que las luces están encendidas. Sofía tragó saliva, sus ojos brillando, y por primera vez vi miedo en ella, miedo real. No miedo a perderme. Miedo a perder la historia que había construido, donde ella siempre tenía la razón. No me quedé para ver cómo se desmoronaba más. La licenciada Herrera recogió sus papeles, tranquila como siempre. Ernesto se puso a mi lado, apoyo silencioso sin palabras. Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de Sofía me siguió, tensa y desesperada. ¿Te arrepentirás de esto? Gritó. Volverás. Tú. Me detuve en la puerta. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. El aire fresco del exterior me tocó la cara. Me giré lo suficiente para que me viera. Sofía, dije, suave pero firme. Lo único que lamento es haber esperado tanto para plantarme. Luego salí. El aparcamiento estaba oscuro y húmedo. Mi aliento salió en una nube blanca. En algún lugar, a lo lejos, una puerta de coche se cerró de golpe. La vida seguía, como siempre. Ernesto me miró cuando llegamos a su camioneta. ¿Estás bien? Respiré hondo.